reconocer o no? Vamos a ver. Y está con la computadora para que nos muestre. Nadie quiere mostrar. Nadie hizo. Nadie hizo los ejercicios. Buenos días, ingeniero. O sea, Hola. sí, sí sé, pero Ya, también me surgieron dudas cuando los estaba realizando. ya. Eso mismo es lo que necesitamos, ir aclarando las dudas. Y que si puedes mostrarlo tal vez para poder ir aclarando las dudas para todos, porque todos seguramente tienen dudas. Y de eso se trata. Bien. Que lo hagan para poder ir resolviendo. A ver, muestra. A ver, déjame dejar de compartir. Ya, ahí lo puedes compartir. Por ejemplo, en este caso, yo puse los dos ejercicios en uno solo para que también me dejara ingresar solo el uno, como Mm, subcadena. bueno, esa no era el objetivo, pero eran dos autómatas diferentes. Ya, entonces mi duda era la siguiente, ya que Ujú. si nos pedía que se ingresara 0, 0 y luego, como en el ejercicio decía X y Y, tanto ceros como unos, y que terminaste en 1, 1, significaba que no importa el 0, 0 y terminar en 1, 1. Esa era mi duda. A ver, bueno, como te digo, primero son dos autómatas diferentes, así que no debíamos haberlos unidos. Entonces, en el primer ejercicio dice que la cadena empieza en 0, 0 y termina en 1, 1. Eso quiere decir que, y en el centro del 0, 0 y el 1, 1 puede haber cualquier cadena que esté o que sea parte del alfabeto que estamos viendo ahí. El alfabeto que nosotros, lo que se había planteado era 0,1 elevado al asterisco. Eso quiere decir que, ¿qué cadenas se forman cuando yo tengo esa operación? 0,1 elevado al asterisco. ¿Qué Pues eso cadenas son? incluye el vacío, 0, Ya, 1 y todas las combinaciones de ya, esos números. así es. Entonces, entre el 0, 0 y el 1, 1 va a ir una cadena W. Si la reemplazo por la primera cadena W, si digo que W es igual a la cadena vacía, la cadena más pequeña o la cadena mínima que yo pueda reconocer en mi automata sería 0, 0. W vendría a ser la cadena vacía y 1, 1. Pero como la cadena vacía, cuando yo la concateno con cualquier cadena me da la misma cadena, entonces el resultado de la cadena mínima sería 0, 0 y 1, 1. Esa sería sería la primera cadena que debería reconocer mi autómata. 0, 0 y 1, 1. Después de eso, 0, 0 y el 0 y 1, 1, porque es el primer elemento, ¿no? Después 0, 0, 1 y 1, 1. Después la combinación 0, 0, y ya puedo tener otra combinación, por ejemplo, 0, 1, o 0, 0, o 1, 1, o 1, 0, y al final 1, 1. Entonces, el autómata debía reconocer esas cadenas. Al inicio Claro. siempre dos ceros, cualquier combinación de ceros y unos en la mitad, y al final 1, 1. ¿Ya? Esa pregunta. ¿Me ibas a preguntar algo más, Camila? Hola. Bueno, en este caso yo lo Ujú. hice para que rechazara, pero en este caso lo rechaza si termina en 0, 0 porque esa no era la condición del ejercicio. Sí, así es. La condición del ejercicio no es esa. La condición es que acepte 0, 0 siempre al inicio y al final siempre tenga 1, 1. Ay, Sí, entonces solo esa era mi duda. ya. Entonces, bueno, primero no hay que unir los autómatas. Segundo, el autómata que tú tienes ahí reconoce algo que no se debe reconocer o que no debe ser reconocido. Por ejemplo, la cadena 0, 0, 1. Esa cadena no debe ser reconocida. Y tu autómata si la reconoce. Si te das cuenta, la Sí, cadena 0, 0, 1, que terminaría de Q0 a Q3, la reconoce y esa es una condición que no está contemplada dentro del problema, porque siempre tiene que terminar en 1, 1. Entonces también hay que tomar en cuenta esa parte. Gracias, Camila. No sé si alguien más tiene, ya vamos a ver bien, cómo gracias. se ve. Si alguien más tiene alguna duda, nos pueda mostrar.
Dinero yo tengo de una forma que no sé si está correcta. Ya, vamos a ver si puedes proyectar, por favor. Proyectalo para poder ir bien. A ver. El autómata, ¿cuál de los dos autómatas es? Ya el final, el que empieza Ah, en 0 a tienes 0, tres, ya. cualquier cantidad de combinaciones y Ujú, puede terminar en 1 a 1. ya, ya. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, los autómatas van leyendo carácter por carácter. Entonces, de la cadena, ¿no? Nosotros teníamos en el problema que la cadena empieza en 0, 0, cualquier cosa en el centro y 1, 1. Bueno, no cualquier cosa, cualquier combinación de ceros y unos en el centro, ¿no? Eso quiere decir que el 0, 0 también es una cadena. Entonces, debe reconocerlo primero a un cero y después al otro cero, ¿sí? Después de eso, puede o debe reconocer cualquier cosa en el centro y después reconocer el uno y después el otro uno. Eso quiere decir que cuando yo hacía mi tabla de transición, ¿cuál era la condición? Que yo tenía un estado y un símbolo del alfabeto. Entonces, la cadena 00 que tú tienes entre el estado Q7 y el Q8, ¿cuántos símbolos tiene esa cadena? Tiene dos símbolos, ¿no? O bueno, tiene un símbolo repetido dos veces, que sería el cero. Sí, tiene dos caracteres. Entonces, cuando yo hago mi tabla de transición, no voy a poner en la columna todos los estados y voy a poner los símbolos 00, después 1, 1 y después 1 y 0. No. ¿Por qué? Porque el 00 y el 1, 1 están conformados por los símbolos 1 y 0. Entonces, la forma en la que la estás planteando en la parte en la que me estás indicando del autómata que está con el estado Q7 y Q9 no es la correcta. ¿Por qué? Porque cada uno de las cadenas está formada por dos símbolos. Entonces, tiene que ir resolviendo símbolo por símbolo. Sí, entonces ahí Ah, tocaría ya. desagregarlo en otro estado que vaya de Q7 a otro estado que lleve el cero y de ese estado otro cero hasta el Q8. Y después del Claro, Q... ¿Hola? esa era mi duda, que no sabía si podía Sí. poner más de un carácter. Ujú, sí. Bien, ¿alguna otra duda? Ya después voy a explicar todo lo que están preguntando los compañeros de una forma más gráfica. ¿Alguna otra duda? Gracias. Buenos días, Gracias, Eric. ingeniero. Yo tenía una duda con el Ajá, ejercicio que hice. sí. ¿Cuál era la duda? Tal vez quieres compartir la pantalla o preguntar. Sí, ya le muestro. Eh, bueno, yo hice dos. Principalmente este primero que, bueno, me funcionaba para todas las cadenas, pero me da el problema de que cuando ingreso una cadena con ceros o unos, Ujú, igual me los acepta. Y eso ya, no debería pasar, entonces, como es el ya. caso de estos dos últimos. Ajá, Y le traté de resolver de esta forma como está en el segundo. ajá. Y vuelta aquí. A ver, aquí. O sea, funciona para casi todos, pero en el último ya no, porque igual aquí tengo la condición de que me acepte Ujú, hasta el final con un 1, pero aquí tengo un 0 y un 1 y la condición dice que deberían empezar con dos ceros y terminar con dos unos. Entonces, Inge, sinceramente, de ahí para allá ya. No sé cómo podría solucionarlo porque, o sea, así le agregue más estados. Igual voy a estar como que redundando porque voy a llegar a ujú, la misma solución o no sé si ya, tal vez se lo muy puedo bien. hacer de otra forma. Claro que sí, hay cómo hacerlo de otra forma. Eso mismo vamos a verlo, pero lo importante es que lo hayan tratado de hacer para que puedan resolver o puedan tener dudas y poderlas ir resolviendo. Porque si no lo trataran de hacer, no van a tener ninguna duda. Bien, entonces, ¿alguien más tal vez que nos pueda... Yo, ingeniero, también lo tengo resuelto, pero no Ya, sé si ya, corresponderá. comparte, por favor. Lo tengo de esta forma. A ver.
¿Ya? Ya. ¿Qué estás haciendo ahí? Coméntanos. Como me dice que el ejercicio siempre tiene que recibir 2 ceros al inicio y 2 unos al final. Entonces lo que hago es que si es que en este caso, en esta parte de aquí, me llegara o sea, me llegara un cero, Ujú. se regresa para otra vez pedirme 2 unos al final. Ya. Muy bien. Aquí lo mismo, también me corría el problema que podría ingresar 1 y 0 también. Ya. Entonces, si es que me llegara un 0, otra vez me regresaría a Q2 para que otra vez me vuelva a ingresar 2 unos al final. Ya. Bien. Listo. Bien, a ver, tu autómata, ¿qué es lo que dice? Tiene 2 ceros, 2 unos. Si me ingresa un cero, se debería regresar a un estado que no es de aceptación. Ajá. Y al final lo mismo. Si es que al final tiene, digamos, un 0, 0, 1, 1, 0, se regresaría a Q2 y haría lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué falta en... A ver, ¿qué faltaría primero para terminar de completar el autómata? ¿Recuerdan la definición de autómata finito determinista? Dice que decía la definición de autómata finito determinista, que de cada estado yo, a ver, de cada estado, lo que yo debo hacer es, de cada estado con cada símbolo, yo debería obtener como resultado un estado, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué me faltaría ahí? ¿Qué faltaría ahí? Porque aquí tenía solo un solo camino por cada estado. ¿Ya? ¿Faltaría qué? Es que aquí tiene un camino por cada estado. No habría problema que sea, porque es determinista. Ujú. Y si yo hago la tabla de transiciones o yo hago la... Sí, sale, igual también la realicé. ¿Ya? ¿Y qué tienes de resultado de Q0 con el símbolo 1? ¿A qué estado te va? Ah, entonces sería otro. Ahí ya lo entendí en esa ¿Qué es lo parte. qué es lo que faltaría ahí? Que ingrese a un estado. A ver, ingrese un... Estado. Entonces, ahí ya. Bueno, a ver. Al final. Ujú. Pero la condición no es que solo me ingrese los 2 unos primeros, los 2 ceros primeros. Sí, está bien, pero ¿qué tal si es que yo ingreso un... eh, ¿qué tal si ingreso Ajá, un 1? Debería no aceptártelo, ¿no? claro. Eh, y si nosotros vamos a, como te digo, a los autómatas, a la definición de autómata finito determinista, lo que necesitaríamos es hacer eso, es Algo completar similar. todo el largo. Bien, entonces es como el compañero lo dice. Vamos a, bueno, primero voy a aclarar algunas dudas acerca del ejercicio y también algunas dudas acerca del ejercicio, que es lo que les debe preocupar. Entonces vamos a hacer, a ver, bien, entonces voy a compartir. Bien, listo. Entonces serán los dos ejercicios que debíamos resolver. Primero ya tenemos claro, ¿no? Que de aquí va a salir cualquier cantidad de ceros y de unos combinados, incluido el 0 y el 1 y la cadena vacía.
Eso quiere decir que este de aquí, W, se va a reemplazar por el siguiente conjunto. Se puede reemplazar por la cadena vacía. Se puede reemplazar por 0, por 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, y así todas las posibles combinaciones. Entonces, esta W puede reemplazarse por cualquier símbolo, o perdón, por cualquier cadena que está aquí. ¿Sí? Si me doy cuenta, al reemplazar yo W por la cadena vacía, voy a obtener la misma cadena que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a poner find. Y voy a compartir. Bien. Entonces, tomando en consideración eso, la expresión era no, 0, la expresión era 0, 0, 0, 0, y aquí podría estar 0,1 elevado al asterisco y quedaría 1, 1, ¿no? Esto vendría a ser W. Bien, entonces si tenemos eso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O cómo se iniciaría? Primero, hay, una de las formas que yo siempre digo cómo iniciar es siempre reconocer cuál es la cadena más pequeña o la mínima cadena o la cadena mínima que yo voy a reconocer. Entonces, en este caso, el autómata va a reconocer la cadena mínima o la primera cadena que debe reconocer cuál es. 0, 0 y luego 0, 0, 1, 1, ¿no? Porque si yo reemplazo este W con la cadena vacía, voy a tener 0, 0 y 1, 1. Entonces, por ahí yo siempre parto de hacer el autómata. ¿Sí? Después hago las modificaciones que sean necesarias para poderlo hacer. Entonces, yo voy a hacer que mi autómata en primera instancia reconozca la cadena 0, 0, 1, 1. Para eso, hago algo tan simple como poner la cadena 0, 0, ¿sí? Y 1, 1. Bien, dado esto, pongo que este es el estado inicial y este es el estado final. ¿Sí? Este sería la primera parte. Este autómata reconoce en este momento la cadena 0, 0 y 1, 1, que sería la cadena mínima que reconoce este autómata que tengo aquí. Sí, esa es una de las claves para poder crear el autómata. ¿Sí? Cuando yo tengo, o cuando yo quiero hacer mi autómata. Saber qué cadena es la mínima que debo reconocer. En este caso es 0, 0 y 1, 1. No sé si hasta ahí me dejo entender. O si hasta ahí no podemos visualizar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que pasa? Dice que yo entre el 0, 0 y el 1, 1 puedo tener cualquier cantidad de unos y ceros. Entonces, basándome en lo que dice la definición de autómata finito determinista, que desde un estado yo debo salir con el símbolo del alfabeto. En este caso, el símbolo del alfabeto va a ser 0 y 1. Aquí yo la única transición que puedo agregar en el Q2, porque aquí voy a poner la W. Yo ya salgo con 1. La única transición que puedo agregarle aquí es la transición con el símbolo 0. Porque si yo saco aquí, por ejemplo, esto, yo digo que puede tener cualquier cantidad de ceros y de unos, estaría violando la regla que dice que de un estado con el mismo símbolo, en este caso 1, yo debo ir a un solo estado. Entonces, si yo pongo aquí el 0 y el 1, porque aquí me dice que es cualquier cantidad de ceros y de unos, ¿sí? Yo estaría violando esa regla, porque salgo del Q2 con el 1 al Q3 y del Q2 con el 1 al Q2. Bien,
Antes de continuar también voy a darles algunos tips, se podría decir, o algunos pasos importantes. Cuando yo tengo este tipo de asterisco aquí, o en una expresión, o en una cadena yo tengo un asterisco, hay algunas formas de representarlo. Por ejemplo, 0,1 elevado al asterisco, solamente voy a representar esto. 0,1 elevado al asterisco. Cuando yo tengo este tipo de cadenas, hay algunas formas de representarlo. Primero, podría representarlo así. Estado inicial. Bueno, independientemente de que sea el estado inicial o el final, podría representarlo así. Dice que voy con 0 y que voy con 1. Entonces, cuando yo pongo en un autómata, cuando yo represento en un autómata esto, 0 y 1, quiere decir que puedo ir con 0 o con 1, que es lo mismo que está aquí, puedo repetirlo varias veces. ¿Sí? Entonces, otra de las formas también en las que podría representarlo sería así, ¿no? Pongamos que, perdón, con el 1 y regreso con el 0. Sí. Aquí tendría 1, 0, 1, 0, 1, 0, pero dice que puede ser cualquier cantidad de ceros y de unos. Entonces, si aquí sale el 1, yo aquí puedo poner que en el mismo estado salga el 0. Y si de aquí sale el 0, yo de aquí puedo decir que salga el 1. Entonces, esta sería otra forma de representar esto que está aquí de esta forma. Porque yo tengo 0, 1, ¿sí? Puedo tener 0 y 1. O cualquier combinación de 0, 1, otro 1 y el 0. Entonces, esto también podría representar esto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 1 al asterisco o, digamos, 0 al asterisco? Entonces, la forma más fácil de representarla es lo mismo, ¿no? Como lo habíamos visto aquí. 1 al asterisco sería así. 0 al asterisco sería así. Si quiero representarlo de otra forma, con dos estados, ¿cómo sería? 1 y me regreso con el mismo 1. ¿Sí? Ese sería 1 al asterisco también. Igual con el 0. Entonces serían algunas representaciones que yo podría tener. Bien. Aquí tengo 1, 1, 1, 1 y todas las cantidades de 1. Ya donde ponga el estado inicial y final, bueno, aquí debería tener el estado 1 al asterisco, sería estado inicial y estado final. Estado inicial y estado final. Sí. Estado inicial y estado final sería este. También sería estado inicial y estado final. Bueno. Acá en esta representación tengan en cuenta que debo reconocer la cadena vacía, entonces sería estado inicial y estado final. Aquí también estado inicial y estado final. Entonces así podría yo representarlo también. Bien, entonces si ya veo que tengo aquí esto, ¿cómo puedo acá representar esta parte del 0 y 1? Miren, aquí ya tengo, o bueno, aquí yo ya tenía, antes de continuar, yo ya tenía el 1, que sería esta parte de aquí, ¿no? Esta parte que está aquí, que sería esto. Me faltaría ponerle el 0, ya tendría esta parte 0, 1, ¿sí? ¿Qué me faltaría? Regresarme para acá con un 0, ¿sí? Y hasta aquí tendré esta parte. ¿Será que yo puedo poner este 1 aquí, en el Q3? No, No porque no puede puedo porque poner, no lo porque tengo. ya estoy saliendo con ese 1 a la parte final. Entonces, como ya salgo con ese 1 a la parte final,
¿qué es lo que debo hacer yo? Lo que debo hacer es poner, miren, aquí es 1 y aquí tengo otro 1. Entonces, como aquí quiero hacerlo recursivo a ese 1, entonces aquí podría poner un 1. ¿Sí? Y ya haría esta parte que está aquí. Porque aquí tengo un 1, otro 1 y aquí lo hago recursivo al 1. Ahora, como se dan cuenta, como decía el compañero, yo puedo hacer que tenga 0, 0, 1, 1 y 1 y me pongan otro 0. Y para no aceptarlo, ¿a dónde debería llegar yo? Si se dan cuenta, aquí yo empiezo con 0, 0 y en este camino del Q2, Q3 y Q4 siempre termina en 1, 1 o yo lo obligo a terminar en 1, 1. Entonces, para poner la transición, yo lo que debería hacer es poner una transición con 0, si es que ingresan un 0, para que se regrese obligatoriamente a este camino que estaba aquí. Con el 0 se regresa nuevamente al Q2 y deberán ingresar un 1 y un 1 para poder ser aceptado. Porque si solo se quedan hasta ahí, en el estado Q2, no va a ser aceptado. Entonces, el autómata nos quedaría de esa forma que nos presentaba el compañero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo le decía al compañero algo. Hasta ahí todavía no hemos terminado. El autómata finito determinista no está completo. ¿Por qué? Bueno, primero porque le falta el estado inicial y el estado final que ya está acá. Después de eso, si yo empiezo a hacer mi tabla de transición con todos los estados, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y 4. Tendría 0 y 1. Entonces, recuerden que la tabla de transición se hace con los estados y con los símbolos. Por eso, aquí va a responder la pregunta del compañero. Aquí el símbolo no va a ser dos ceros como tenía el compañero, ni dos unos, sino solamente un símbolo. Entonces, sí, quedaría así. Ahora, si yo completo esta tabla de transición, digo de Q0, con el 0, ¿dónde me voy? A Q1. Del Q0 con el 1, ¿a dónde me voy? En este momento no me voy a ningún lado. Por tal motivo, yo debería completar mi autómata. Voy a ponerlo más acá arriba. Esperen un segundito ya. Podemos ver del estado Q0 con el símbolo 1 no voy a ningún lado en este momento. Por tal motivo yo debo completar mi autómata y pongo un estado que no va a ser un estado final. ¿Sí? Y voy a llevar la transición con el símbolo 1. A este estado yo le puedo poner, o bueno, este estado que no tiene salida se denomina un estado de error. ¿Sí? Ya vamos a ver. Entonces ahí sí ya tendría completa mi tabla que sería de Q0 con 1 me lleva al estado Q5. ¿Sí? El estado Q1 con 0 me lleva al estado Q2. El estado Q1 con 1 no me lleva a ningún lado, entonces tendré que completar con la transición que me lleva con 1 a ese estado de error. El estado Q2 con el 0 me lleva al mismo estado Q2, con el 1 me lleva al estado Q3, del estado Q3 con el 0 me lleva al estado Q2 y del estado Q3 con el 1 me lleva al estado Q4. El estado Q4 con el 0 me lleva al estado Q2 y del estado Q4 con el 1 me lleva al mismo estado Q4. Entonces ahí yo tengo completa mi tabla de transiciones y ahora sí caigo en la definición que dice que con un estado, la función de transición dice que con un estado Q y un símbolo del alfabeto yo devuelvo exactamente un estado. ¿Sí? Entonces ahí ya estaría completo mi autómata. ¿Sí?
mientras yo no le ponía este estado que está aquí, mi autómata finito determinista no estaba completo. Bien, ahora sí preguntas que tengan acerca de cómo lo hice. No sé si lo hice despacio para poder ir explicando. No sé si tienen preguntas ahora sí acerca de cómo hacer los autómatas finitos deterministas. ¿Sí? ¿Y qué preguntas les han surgido hasta el momento? Hola. ¿Preguntas que tengan? Hola, hola, hola. Bien, entonces ahí sí yo puedo hacer mi corrida. Por ejemplo, si pongo 00, 11 o 001, 00, 10, 1, pongo 0011, si pongo 00, cualquier cosa ahí, termino 00, sea y 11, y hago run, veo que las únicas cadenas que se aceptan son las que empiezan con 0, 0 y terminan en 1, 1. ¿Sí? Preguntas que tengan acerca de esto. Jóvenes, preguntas. Veo que a la mayoría no les salió, entonces deben tener muchas preguntas. ¿O me equivoco? Hola. ¿No tienen preguntas? Bien. Bueno, entonces espero que haya quedado claro cómo se hace el autómata, ¿no? Vamos ahora sí, entonces, vamos ahora sí a crear entonces el segundo autómata. Mm, Entonces, ¿qué es lo que nos decía el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio dice que el lenguaje de A va a ser igual, o el lenguaje del autómata va a ser igual a W, que pertenece a 0, 1, y W contiene la subcadena 1. Bien, entonces voy a pedirle a el compañero o la compañera, participaron, Víctor Serrano. ¿Estás con la computadora para que nos puedas compartir cómo resolviste ese ejercicio? Sí, ingeniero, ya le comparto enseguida. Ya. Ingeniero, sí, yo le hice así, pero no sé, creo que estaba mal. No importa, lo importante es que podamos resolver las dudas. Ya. Dice el ejercicio que tenemos el Es lenguaje como de A, me decía que... ajá, donde W pertenece a 0, 1 y W contiene la cadena 1. Ajá. Que tengo otras entradas del ejercicio interior. Ya. O sea, lo que yo quería hacer era... O sea, tiene que tener el número 1 en cualquier lado, ¿no? Ujú. Entonces tiene que pasar del estado inicial al final. Pero no sé si estará bien así. Ya. ¿Por qué piensas que no está bien? No es que no estoy seguro, es que en el anterior también ha estado mal. Ya. Pero ¿por qué no estás seguro? Eso quiero saber. ¿Por qué no estás seguro? ¿Cuál es la duda que tienes en que esté mal? ¿En qué parte? ¿O con qué cadena? O no sé. O algo. Por lo cual dudas que tú Tal vez hiciste mal. por el hecho que no aceptaba la vacía. Ya. Por el hecho de que no acepta el vacío. Ya. Gracias. Ya. Gracias, Víctor. Vamos ahora con... ¿Quién más tiene? Luis Quito. A ver si estás con tu computadora, que nos puedas indicar cuál es la solución al ejercicio. Sí,
pero igual no creo que sea bien, porque ahorita se prueba y no está. Justamente es eso, cuando dudan que está mal, que está bien, eso es lo que necesitamos despejar para ver por qué piensan que está mal o eso. Justamente ese es el trabajo que necesitamos hacer como profesores. Ya. Bien, ¿por qué dudas que está mal? ¿Por qué dudas que está bien, perdón? Porque me rechaza unos que sí me debería aceptar. Por ejemplo, ya, 1-0, te lo rechazo. Listo. Ya, gracias Luis. Bien, primero voy a nuevamente a compartir. Ay. Ya, primero, bueno, esto ya es el primer ejercicio, por eso son dos ejercicios diferentes, ¿no? Después, ¿qué dice aquí? Vamos a leer detenidamente el ejercicio. ¿Qué dice? Que el lenguaje de A va a estar compuesto por W, ¿sí? O por todas las cadenas W que pertenecen primero a este alfabeto o lenguaje, a este alfabeto, y que W contiene la subcadena 1. Bien, a diferencia del que está acá arriba, W, ¿por qué cadenas podría ser reemplazada? Si alguien me puede contestar, W, ¿por qué cadenas podría ser reemplazada? Hola, vamos a preguntar. Hola. No sería por la combinación de todos los posibles entre 0 y 1. ¿Por qué? ¿Por qué sería la combinación? Yo solo diría 0 y el 1 porque no está haciendo ninguna operación con Así ellos. es. W pertenece, dice, a este alfabeto o a este lenguaje que está aquí, que es 0 y 1, y no hay ninguna operación más acerca de este lenguaje que está aquí. Por tal motivo, los únicos valores que puede tener W serían el 0, o W podría ser 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles de estas dos cadenas cumplen con lo siguiente que está aquí, después del, ¿sí? Tal que, dice, tal que W contiene la subcadena 1. ¿Cuál de estas dos cumple esa condición? Es esta de aquí. Por tal motivo, el lenguaje de A sería igual a ¿qué? A 1. Entonces yo debo crear un autómata que me reconozca esto. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, como yo dije en un inicio, lo más fácil es hacer un autómata que me reconozca la cadena mínima. Y en este caso la cadena mínima es la única cadena que debe reconocer, que es 1. Este será el estado inicial y este será el estado final. Si yo hago mi tablita de transiciones y digo que tengo dos estados, Q0, que va a ser el estado inicial, y Q1, que es el estado final. El estado inicial se representa así en la tabla de transiciones con la flechita, y el estado final con un asterisco. Eso creo que me olvidé. ¿Y cuántos símbolos yo tengo en mi alfabeto? En mi alfabeto que yo tenía ahí tengo dos símbolos, el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, ahora digo que del estado Q0 con el 1 yo me voy al estado Q1, pero me faltaría llenar estos espacios de aquí. Por tal motivo, yo haría esto. Y el estado Q0 me voy con 0 aquí. Y de aquí con el estado, perdón, con la transición 1, con la transición 0, me voy acá. Y este sería mi estado de error, ¿cierto? ¿Por qué es un estado de error, un estado basura, un estado de desecho? ¿Por qué? Porque este estado no tiene salida. Si se dan cuenta, este estado no puede salir a ningún otro lado. Solo llegan transiciones, pero no puede salir a ningún otro lado.
Por eso se llama un estado de basura, de desecho o de error. ¿Sí? Entonces, del Q0 con el 0 me voy al Q2, del Q1 con el 0 me voy al Q2 y al Q2. Y con eso yo he hecho, pues, realizado mi autómata. Ese sería el autómata que tengo. La única cadena que reconoce es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, la clave de hacer los autómatas está primero en lo siguiente, en determinar W a qué lenguaje pertenece. En este caso aquí, este alfabeto tenía una operación elevada al asterisco y se convierte en un lenguaje. Y acá W no tiene, pertenece a este alfabeto que es 0 y 1 y no tiene ninguna otra operación más que realizar. ¿Sí? Entonces aquí no nos tenemos que tener mucha precaución al momento de leer los ejercicios y ver si tiene alguna operación o no tiene alguna operación estos lenguajes, ¿no? Bien, preguntas que tengan hasta aquí acerca de los dos ejercicios. O bueno, acerca de cualquier otra duda que tengan. ¿No? Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, tenemos la parte práctica ya de la materia. Estos dos ejercicios tendrán que hacerlos ustedes y subirlos al EVA. ¿Sí? Tienen 1 hora exactamente, o bueno, 55 minutos para hacerlo. Tienen que hacerlo y subirlo al EVA. ¿Sí? Entonces yo voy a activar en este momento una actividad que se llama ejercicios en la unidad 1, donde van a estar los dos problemas. Y tendrán que subir el archivo en JFLAP. Las personas que no tengan JFLAP en este momento en su computadora, o no tengan su computadora en este momento, bueno, mejor para evitar eso, voy a dejar planteado hasta el día de hoy, las 23 horas 59 que puedan hacer estos dos ejercicios, ¿sí? Para no, porque puede ser que personas, algunos alumnos no tengan la computadora en este momento y no puedan hacerlo. Así que hasta las 23 horas 59 del día de hoy pueden subir estos dos ejercicios al EVA. Son ejercicios prácticos. Recuerden que la parte práctica vale 3 puntos. ¿Sí? Entonces, una de esas partes prácticas es resolver estos dos ejercicios. Bien. ¿Por qué tenemos que resolver ejercicios? Porque esto es bastante práctico para que ustedes puedan entrenar su cerebro y podamos hacer o que en el examen sea fácil y no sea difícil para ustedes. Mientras más ejercicios hagamos, mejor para ustedes. ¿Sí? Entonces estos dos ejercicios tenemos que resolverlos. Yo en este momento ya voy a crear la actividad en el EVA para que ustedes puedan subirlo en la unidad 1. Ahí va a estar la actividad, su práctica 1 o ejercicio práctico. Y ustedes tendrán que subir ahí los archivos JFLAP. ¿Sí? Preguntas que tengan. ¿No? Bien, si no tienen ninguna pregunta, entonces